Muchas gracias. Gracias. Quiero hablarles de dos temas. Hoy es el mismo tema, pero dividido en dos vertientes. Uno, la importancia de la cuenca de la Laguna Merín. El otro, la hidrovía Uruguay-Brasil. Vamos a alargar, para favorecer los tiempos, mantenernos en los tiempos. La importancia de la cuenca de la Laguna Merín solo se comprende si se piensa en grande. Para los que quieren al Uruguay como un ente colgando en el vacío solo, con amigos lejanos y poderosos, pero sin amigos en el barrio, la cuenca de la Laguna Merín es el último rincón del país. Esa es la realidad. Solo desde la visión continental es que la cuenca de la Laguna Merín se hace importante. Y la integración continental tiene dos actores ineludibles, que son Argentina y Brasil. Si ambos no se combinan en sus intereses para lograrla, de nada sirve que Paraguay, Uruguay, Bolivia, el Perú en la otra costa y demás lo puedan querer. Y en ese esquema es que la misión de Uruguay es servir a la vinculación entre ambos. Todos sabemos, hasta en términos prácticos, que argentinos y brasileños tienen dificultades para comprenderse, no solo las personas concretas, incluso los estados, su propia legislación, sus mentalidades. Solo Uruguay comprende a uno, comprende al otro y puede ser el gran nexo vinculante entre Argentina y Brasil, el verdadero desarrollador de las acciones de integración. Uruguay tuvo esa noción de transversalidad incluso durante el siglo XIX, porque no hay integración sin vinculación física. Vean, por ejemplo, esos trazados ferrocarrileros transversales que entran entre esas líneas, son del proyecto de los gobiernos de Santos y Tajes que nunca se llevaron a cabo. E inclusive posteriormente el Río Negro, que es la otra vía transversal del Uruguay, quedó hipotecada para la navegación en tres lugares, con las tres represas, ¿verdad? Hasta principios del siglo XX se navegaba con buques de pasaje, inclusive que llegaban en el alto río Tacuarembó, desde Montevideo hasta allá arriba. El paradigma del siglo XX fue la centralización en Montevideo, con un interior trabajando y Montevideo negociando la colocación de las cargas en el mundo. El interior ponía el lomo, como decimos los criollos, y Montevideo ponía las comunicaciones y los papelitos. Llega 1959 con el ministerio del ingeniero Gianastasio y se trazan, o se conciben por lo menos las dos vías transversales, la ruta 26, que es la transversal al norte, y la ruta 14. La 26 se concretó unas décadas después, y la 14 siguen siendo unos tramos aislados de otras rutas que merece bastante más atención de la que tiene. Pero se llegó a tres transversales terrestres, la del norte, que es la 26, la del centro, la 14, y en el sur la que forman la ruta 1, 2, parte de la 3, interbalnearia y ruta 9, de las cuales la cabecera hacia la vinculación argentina es la parte baja del litoral oeste, ¿verdad?, de Paysandú al sur, los dos puentes, la conexión portuaria de Nueva Palmira y de Colonia, pero la gran conexión hacia el este es la cuenca de la Laguna Merín. Y acá empieza a marcarse la importancia como región
Yo sé que inclusive de las dirigencias políticas que nos acompañan, tienen sus intereses y dedicación a la gente de los departamentos, que es la división administrativa, política, pero si no se ve como registro, no hay forma de darle esa unidad de cabeza vinculante del Uruguay hacia el este, hacia el Brasil. Apareció aquí una señal, ¿qué será? Ahí está. De las 4 grandes cuencas del Uruguay, la del río Uruguay, el río Negro, el río de la Plata y la laguna Merín, la de la laguna Merín es la más homogénea, viendo la parte uruguaya, ¿no? Estamos hablando de la mitad uruguaya. Es una especie de hemiciclo allí, que son esas cuchillas, que después se continúan con unas estribaciones un poco onduladas, y después viene una llanura, que es este paisaje que encontramos cuando pasamos la sierra. Venimos desde Montevideo, pasamos las sierras ahí en La Valleja, y entramos en primero las estribaciones y luego esa llanura enorme, viejos fondos marinos que son la verdadera cuenca de la laguna Merín, y después una pequeña llanura inundable que bordea la propia laguna, todo por razón de ser muy bajo, ¿verdad? Esta cuenca, lamentablemente, el Uruguay ese centralizado, al dejarla de lado, la convirtió en el área homogéneamente más deshabitada del país. Y desde el punto de vista del índice de desarrollo humano, que vida larga, conocimientos, nivel de vida digno y demás, también los colores más claros son los valores más bajos del índice de desarrollo humano. Ustedes ven que también la cuenca de la laguna Merín tiene una lamentable para todo el país homogeneidad en bajo desarrollo humano. Sin embargo, porque una cosa es ser el vínculo entre Argentina y Brasil, servir, como dijimos, a la integración continental, vinculando, porque después al norte del Uruguay viene la selva misionera y después la selva amazónica. Entre el segmento del Atlántico y el del Pacífico no hay nada, solo el Uruguay es una vinculación fluida. Por eso que tenemos esa obligación con la integración continental, para los que la desean. Habrá otros que tendrán sus razones, prefieren vincularse con gente que anda lejos, pero yo soy de los otros, los que quiero la vinculación. El tema es que una cosa es ser la región esta, la cabecera este del corredor vinculante argentino-brasileño, y otra es que también hay que atender el propio desarrollo regional, la vida de nuestra gente en este lugar. Yo hice acá un mapita, que lástima, no se ven bien los números, pero miren, por ejemplo, ven el verde es el arroz, aquí en marrón está la madera y algún derivado de industrialización de madera que pudiera haber, aquí en gris, en esa faja donde está la roca calcárea, allí en 33, el cemento y el calcáreo de uso agrícola que podría también emplearse. Y los agricultores nuestros no son muy aficionados a emplearlo, sí los del lado brasileño. El tema es que, y acá marqué una posible, esa flecha azul, acá, un posible tráfico de pasajeros que pudiera utilizar la hidrovía Uruguay-Brasil, descargando en la boca del San Luis, que era también uno de los puertos tradicionales de la laguna Merín, la boca del San Luis. ¿Por qué digo allí, lo veo como algo natural? Porque descargan el corredor turístico, que es la ruta, un tramito de la 19, pero después viene la 9, la interbalnearia, pasando por la estupenda costa oceánica de Rocha, y después, bueno, puntos tan conocidos, Punta del Este, Piriápolis y Montevideo, que es un turismo tan deseado por los riograndenses en especial, y también la colonia del Sacramento, allá en el oeste. Quiere decir, hay actividad, pero lo decía el director de desarrollo de la Intendencia, y lo decía, de algún modo advertía a González Lapeire sobre ese tema de las cargas,
¿qué sucede? Y también Puntigliano, bueno, vamos coincidiendo. La estacionalidad de nuestras cargas es todo un problema. Pero si tenemos más volúmenes, trabajamos en una gráfica acá arriba y no aquí abajo donde nos vamos a los números rojos, probablemente, porque solo los volúmenes de carga son los que permiten amortizar obras de envergadura, como puede ser la que proyecta nuestro amigo Carlos Foderé, o de quien quisiera poner embarcaciones para navegar. No puede un puerto estar de brazos cruzados 6 meses esperando una cosecha, un buque en la Marrazón que no tiene actividad en otro lado, esperando tripulado para ser empleado. De modo que lo que hay que hacer es aumentar la capacidad productiva de nuestra parte. Hay proyectos, hay gente, con el auspicio de la Comisión de Laguna Merín, que ahora estoy integrando, hemos reunido empresarios brasileños y uruguayos, porque creemos que la integración se hace en la realidad, en el terreno. Después los estados pueden ayudar dándole como un exoesqueleto, una protección externa que lo favorezca. Pero un amigo, el presidente de la Comisión de Laguna Merín decía: los pozos son lo único que crece desde arriba. Y es verdad, todas las otras cosas en la naturaleza crecen desde abajo, desde sus raíces. Entonces, buscando vincular a la gente. Y yo creo que tenemos, si pensamos realmente en esta región como una cuenca y ya no como esa porción uruguaya, sexta parte del territorio de Uruguay, no es poca cosa. La porción brasileña de la cuenca en Brasil no cuenta, puede ser una gran facenda en el interior de alguno de los estados estos más despoblados, pero del lado nuestro es muy importante. Pero tenemos que verlo como cuenca. ¿Y qué encontramos allí? Encontramos que también en la mitad sur del estado de Río Grande do Sul se reúnen los mismos índices de poco desarrollo para las sociedades. Esto que nosotros padecemos en la cuenca, en la porción uruguaya de la cuenca de la Laguna Merín, lo vive también la mitad sur. Aquí es al revés. En este mapa es en oscuro, donde están los índices más bajos. Vean hacia arriba, hacia el norte del estado, la Serra Gaúcha, toda esa zona de mucho desarrollo, actividad industrial importante. Y sin embargo, hacia aquí, los que lindan con el territorio nacional uruguayo, también es. Pero tenemos una gran ventaja. Ustedes saben que al día de hoy el desarrollo ya no se considera un tema de acumulación de capital, ni por parte de los privados, como en el planteo liberal, ni por parte del Estado como acumulador de capital. Hoy el desarrollo va por otro lado, va por el lado de la inteligencia, de la innovación, y va por el lado de la difusión de la tecnología. Hoy se compra a la vuelta de la esquina las cosas, está en la farmacia. Hasta hace unas pocas décadas, el secreto era parte de las actividades productivas y de desarrollo. No decir a nadie de dónde, a quién le compro, a quién le vendo, de dónde Hoy el tema es difundir, porque se entiende con un espíritu solidario recreado, que es mejor que todos sepamos hacer todo, y ahí se larga la carrera, unos llegarán antes, otros un poco después, pero ayudándonos. Es un tema de solidaridad dentro de las sociedades y las sociedades de sociedades. ¿Y qué sucede en esto? Que aun cuando tomemos las simples producciones que ya la parte nuestra tiene en la cuenca de la Laguna Merín, sin innovaciones muy novedosas que nos hagan incurrir en riesgos a veces y tanteos que hay que pagarlo finalmente, nos encontramos que la innovación del otro lado de Brasil, pobre también como el lado nuestro, el otro lado de Brasil, al influjo del Brasil central, más vivo, más industrializado, tienen un escaloncito más
de conocimientos que a los efectos del lado nuestro son innovación. No es la innovación de una gran técnica misteriosa recién descubierta. La porción brasileña de la cuenca está en condiciones de, en el ciclo ese EIMBE, que ahora I más D más I, cada vez le van agregando más D y más I para ella. Antes era I más D cuando empezó el tema, ¿verdad? Era investigación y desarrollo. Ahora I más D más D. En la parte de innovación, el aporte que los vecinos, ya no gente lejana, que los propios vecinos pueden hacernos. Hablábamos, voy a mencionar algo, esto es una visión general que tenemos, lo que decíamos del calcáreo agrícola. Los rendimientos agrícolas del sur de Brasil, del otro lado de la frontera, son superiores a los nuestros, en condiciones muy similares de suelos y demás, por el solo empleo del calcáreo agrícola. Entonces, ¿qué quiero decir? En la integración, tomando la cuenca como un todo, nuestra parte se beneficia ya muchísimo de lo que puede haber, con el criterio moderno de que el otro solidariamente me entregue innovación para poder crecer. Porque lo que necesitamos es tener mayores volúmenes de carga y tratar de hacerles perder estacionalidad, reducir la curva de estacionalidad, para que a lo largo de todo el año el puerto pueda ofrecer costos, operaciones a un costo más bajo, y así todos los sistemas conexos de la cadena logística. Vamos a la hidrovía Uruguay-Brasil rapidito. Brasil siempre tomó a la laguna Merín como un ámbito donde mostrar indirectamente que apoya a Uruguay, en especial como tenemos problemas con Argentina. Así lo hizo en 1909, concediendo la mitad de la superficie de la laguna que se había perdido con los tratados de Lama, famoso del año 51. Lo hizo 100 años después, cuando tuvimos los problemas por la planta de celulosa en el río Uruguay. Y ahí Brasil, ¿qué abre? Brasil, que es muy celoso de su soberanía, abre una hidrovía para la bandera nacional uruguaya de unos 800 kilómetros que toma la laguna de los Patos y los tributarios de la parte navegable de la laguna de los Patos para un estado como el nuestro, que en su extensión máxima tiene 580 kilómetros. Es muy importante la hidrovía Uruguay-Brasil para Uruguay, que puede navegar con sus buques como si fueran aguas propias, dicho de algún modo, técnicamente no están así, una extensión mucho mayor que la de todo su territorio. La hidrovía esa, Uruguay-Brasil, está compuesta por la laguna Merín, ustedes saben, Canal San Gonzalo, laguna de los Patos y sus tributarios. Y permitiría alcanzar algunos lugares lejanos, como mencionaba, Estrela o Cachoeira do Sul, cada uno con sus cosas. Aquí lo que hay son posibles navegaciones, una de ellas breves, como puede ser, supongamos, la terminal del Tacuarí, Santa Vitória do Palmar, a Río Grande, o a Pelotas. Navegaciones breves donde los esquemas de costos pueden quedar a veces a la par con el transporte carretero, porque está la incidencia de los costos portuarios. Claro que es mucho más económico, como lo han mencionado algunos de los disertantes, el transporte por agua, por tonelada de carga. Sí, una vez que la carga está puesta a bordo del buque y a bordo del camión y largan una carrera a ver quién cuesta menos. Pero cuando le tengo que agregar los costos portuarios, allí la cosa se hace un poco más difícil. Más allá arriba, hacia Porto Alegre, Estrela y otros puertitos, de San Leopoldo, podría ser en el río Dos Sinos también, allí ya sí el transporte por agua entra a mostrar realmente su diferencial económico, con amplitud. Pero no hay que olvidar que aún estando a la par en los costos, el transporte por agua tiene ventajas operativas, administrativas, inclusive financieras, por particularidades de la documentación de transporte por agua. Un conocimiento de embarque emitido en el momento de poner la carga en el barco se va a canjear inmediatamente al banco por parte del productor, mientras que en otros esquemas de transporte tiene que esperar que sea recibida la carga
por el importador, el consignatario de la mercadería en el otro extremo, para recién poder canjearlo. Quiero decir, todas las ventajas están dadas a partir de la hidrovía Uruguay-Brasil. Pero hay otro tema. Esa larguísima laguna interpuesta entre dos porciones de Brasil, que obliga a ir o por Pelotas, allá aquella curva que va hacia el noreste, o por aquí, por 33, José Pedro Varela, Lascano, y buscar... anda arriba de los 300 kilómetros ese recorrido terrestre. No hay navegación transversal y la verdad es que no la hemos pensado. Sin embargo, hay una cantidad de productos que intercambian aún dentro de Brasil, que tiene un costo muy alto para ellos. El agregar, prácticamente lo que ocurrió es que Pelotas se convirtió allá en el extremo noreste de esa especie de elipse que se forma allí, se convirtió en el gran centro acopiador y distribuidor, con costos para todo el mundo. De modo que una breve navegación transversal, muy sencilla, con embarcaciones sencillas y económicas, con instalaciones de carga y descarga también económicas, es algo que debería agregarse. Estoy pasado de la hora y les agradezco muchísimo. Agradecemos su exposición, convocamos